nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos en este día, Señor, estableciendo este tiempo de edificación en tu palabra. Suplicamos tú nos des gracia, sabiduría de lo alto, y podamos tener la porción específica para nuestras vidas que proviene de ti, Señor. Háblanos a todos nosotros como siempre tú sabes hacerlo, y permite que mis hermanos sean edificados por medio de tu palabra. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, el día domingo partimos con esta temática, y yo quisiera poder ir desarrollándola porque considero Dios que es una temática muy importante, los peligros escatos. Ya bien sabe usted que estuvimos hablando acerca de las condiciones finales, vimos, ¿verdad?, los escatos burladores, ¿verdad?, vimos los escatos retrocesos, los retrocesos del tiempo final, vimos, ¿verdad?, el escato amor, el amor final que tenía que ir creciendo y no tenía que ir menguando. Y ahora quisiera compartirte esta palabra que le puse como título, ¿verdad?, el peligro de obras menores, ¿verdad? No es como un título probablemente tal, sino que es el área que vamos a estar trabajando hoy día en estos minutos, que tiene que ver con el peligro de obras menores. Qué importante es el trabajo en la obra de Dios. Es muy significativo, muy importante. Dentro de este trabajo en la obra del Señor hay demandas que Dios ha hecho en nuestra vida y que debemos considerar. Lo que quisiera, ¿verdad?, plantearle es esto, que no debemos olvidarnos, algo que a veces pareciera ser que a algunos se les olvida, pero la Biblia dice que Él conoce nuestras obras. Yo puse acá 1, 2, 3, 4, 5 puntos donde el Señor habla en la iglesia de Apocalipsis, ¿verdad? Las iglesias del Asia Menor. En el libro de Apocalipsis hay un mensaje, ¿verdad?, a las 7 iglesias, pero tomé, ¿verdad?, el mensaje a las iglesias cuando decía yo conozco, y me di a la tarea de poder verlo, y fíjese que en Apocalipsis 2 dice yo conozco tus obras, el verso 19 yo conozco tus obras, el 3.1 yo conozco tus obras, el 3.8 yo conozco tus obras, el 3.15 yo conozco tus obras. Bueno, cada uno de estos yo conozco tiene un mensaje asociado a la iglesia y tiene, ¿verdad?, unas características específicas de esa iglesia. Yo no puedo desarrollar el yo conozco de cada iglesia, pero quería puntualizar el hecho de que Él conoce tus obras, de que Él conoce mis obras. Bajo ese concepto quería entonces entrar a este versículo de donde se desprende esta faceta escatos. Apocalipsis 2, verso 19, dice, yo conozco tus obras y tu amor, ponga atención, yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia, y ponga atención aquí viene, ¿verdad?, el punto importante, y que tus obras escatos y que tus obras postreras, tus obras escatos son más que las primeras. Qué tremendo es esto, qué tremendo es que en el escato tiempo, ¿verdad?, en el último tiempo, va a haber una evaluación a nuestras obras, una evaluación a las obras, ¿verdad?, postreras. A mí me llama la atención que a esta iglesia le dicen, tus escato obras son más que las primeras. Quiere decir que en el tiempo final Dios va a alabar el hecho de que las escato obras crezcan, se potencien, se desarrollen, se manifiesten de una forma, ¿verdad?, más evidente. El peligro escato sería que esas obras fueran menores. Que en vez que dijera yo conozco tus obras y que tus obras escatos son menores que las primeras que tenías tú. Pareciera ser que las obras finales, según este párrafo bíblico, deberán ser siempre mayores que las iniciales. El peligro entonces, lo repito, es que no fuese así. Entonces la pregunta sería, ¿cómo trabajabas al principio?
¿Cómo obrabas al principio? ¿Cuánto dabas de ti al principio? ¿Qué obras hacías en el principio? Es interesante que le habla a la iglesia de Tiatira y mire que cuando parte del versículo 18, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego. Qué importante es ver, ponga atención a esa descripción, el que tiene ojos como llamas de fuego, hablando acerca de aquel que está observando con una mirada que evalúa. El que está observando con una mirada que está purificando. Ponga atención a eso. Coteje eso, por favor. Y pie semejante al bronce brunillo, dice esto. Yo conozco, el verso 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras escatos son más que las primeras. Pero luego dice, pero tengo cosas contra ti. ¡Wow! Yo no quisiera que Dios me dijera, mira Ronald, has sido bueno, has sido trabajador, has sido forzado, has sido un servidor, pero tengo cosas que ajustar contigo, tengo cosas que no están bien. Óigame bien, yo preferiría, sí, a mí no me gustaría escuchar esa reprimenda, pero poniéndolo en el contexto, prefiero que Dios me hable que no me hable. Si aunque sea que me hablara para corregirme, bendito sea el Señor, porque quiere decir que le importo. Quiere decir que Él está pendiente de mí, que está pendiente de mi casa y que está dándome la oportunidad de poder ajustar cosas que tengo que ajustar. Es interesante ver que le dice, tengo cosas contra ti, y empieza, ¿verdad?, a desarrollar la temática de la mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña, que seduce, que no la quisiera yo abordar porque, o si no me voy a ir a otra vertiente, ¿verdad? Yo quisiera puntualizar el hecho de que Dios conoce tus obras, y que el punto sería que en el final del tiempo las escato obras fueran mayores y que no fuera al revés, que fueran menores. Entonces ese es el peligro que puede, hermanos amados, correr la iglesia en el tiempo final, y la amada, la novia, debe tener escato obras mayores que el principio. Me pareció interesante poder entrar a esta temática y quisiera, ¿verdad?, revisar contigo la palabra obra. Me di a la tarea porque fíjese que estaba yo estudiando un día, no me había metido, ¿verdad? No me había zambullido a esta temática de las obras, ¿verdad? Pero cuando ya el Señor me dio el tema, fue explicando, ¿verdad? Y antes de llegar, estaba un día, ¿verdad?, pensando, y el Señor me traía la palabra ergón. Y yo no me recordaba de dónde la había leído. Entonces en algún momento me acordé y dije, obra. Y recordé la porción. Entonces ahí me di a la tarea de buscarla, y la palabra obra es en el griego ergon. Viene del griego 2045, ¿verdad?, en la Concordance Strong, pero me interesa que usted se fije y observe que esta palabra ergón o ergo significa trabajar, significa laborar, significa alguien que trabaja pero con esfuerzo, o quien se ocupa. Me pareció interesante ver a alguien que se ocupa, no solamente que tiene un pensamiento o una idea, sino que va a la acción, se ocupa. Por implicación, un acto. Y ahí lo describe, que este acto es un ergon, una acción, hacer o algo hecho. Quiere decir que cuando usted va a la escritura, yo me dediqué a revisar varios versículos, ¿verdad?, que hablaban de esta palabra ergon, y me di cuenta que la traduce como los siguientes hechos, los siguientes ergones, obras, y la acción, y el ergon, esta acción fue hecho. Entonces aquí hablamos de activación, de verdad, ejecución. Hablamos de trabajo dedicado con esfuerzo. Esta palabra significa alguien que se dio a la tarea de hacer algo. Y mire que algo que me llama la atención es que la iglesia está llamada a ser una iglesia que tenga acciones, que tenga, ¿verdad?, facetas activas de trabajo. No una iglesia, ¿verdad?, cómoda, no una iglesia estática, no una iglesia, ¿verdad?, ociosa, sino una iglesia activa. Ponga atención, la iglesia está llamada a ser activa. La iglesia está llamada a tener ergon, a tener obras, escato obras mayores.
Es la evaluación que Dios va a hacer en el tiempo final. Ahora, quisiera entrar a esta temática que ya estamos hablando. ¿Por qué? Porque aquí hay un propósito eterno involucrado. Eterno involucrado. Efesios 2, verso 8, ahí usted está viéndolo. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Tengo que entrar a leer este versículo para que no me malinterpretes con lo que estoy enseñando o no se malinterprete aquel que escuche esta enseñanza. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9. No por obras, no por ergon, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esa palabra hechura es poema, porque somos un poema de Dios. Mire qué interesante es la figura del poema, ¿verdad? Es como quien dice, fue el escrito que nació de una inspiración poética quizás, armónica quizás. La poesía tiene tantas vertientes, ¿verdad? Pero me interesa ver el hecho que usted, que yo, somos hechura suya, somos poemas de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ponga atención, para buenos ergones, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, aquí quisiera poner un ejemplo quisiera enfatizar un punto claramente. Voy a hacer esta pregunta. Pastor, ¿las obras son necesarias para salvarme? La respuesta sería no. Pero, pastor, ya que soy salvo, ¿tengo que hacer obras? La respuesta sería sí. Ok, entonces acá voy a la carga con este versículo que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, salvación, regalo, no por obra, no por algo que tú hayas hecho, para que nadie se gloríe, porque somos un poema de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ok, no te salvas por obra, pero te crearon para buenas obras. Quiero repetir eso, no te salvas por obras, pero te crearon para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Como que Dios hizo una lista y dijo, estas obras las voy a preparar antes para que tú camines en ellas, para que tú las ejecutes, para que tú las lleves a la acción, para que tú las actives en tu vida. Quiero que estas obras estén en tu vida. Ay, hermano, qué tremendo es eso. Porque si Dios quiere que hayan cosas que estén en nuestra vida, va a haber entonces una evaluación con relación a esas obras. Él las preparó de antemano. La pregunta es, ¿y si yo no las hago? ¿Y si yo no me meto a activar esas obras? ¿Y si yo no empiezo a trabajar en las obras que Él preparó de antemano para mí? ¿Cuál va a ser la cuenta que voy a dar con respecto a eso? Ojo con eso. Hay obras que Él preparó de antemano, buenas obras, para aquellos que ya salvó por gracia, para que caminaran en ellas. Ok, entonces yo miro ahora que este entró a un proceso activo. Si hay un propósito eterno, que Él nos salvó por gracia, no por obras, pero para caminar en buenas obras que Él preparó de antemano, entonces hay un proceso activo para ti y para mí. Filipenses 1, versículo 6 dice, estando persuadido, como quien dice, estoy convencido, estoy, ¿verdad?, completamente de acuerdo de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, wow, Él preparó obras buenas de antemano para que camines en ellas. Entonces estoy persuadido, dice Pablo, de que aquel que comenzó en vosotros las buenas obras, ¿cuándo las comenzó? Antes las preparó para ti, para que caminaras en ellas. Entonces, entras a ejecutar esas buenas obras, o entras en el camino de las buenas obras, o entras en el proceso de las obras que estás caminando. Entonces, en ese camino de buenas obras que estás construyendo con Dios, Dios te empieza a ir perfeccionando. El que empezó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces yo quisiera trasladarle esta idea. Alguien está haciendo
ergon en ti. Entonces tú debes hacer ergón también. Esto es muy similar a lo que quiere decir que debo alcanzar aquello para lo que Dios me alcanzó. ¿Para qué Dios te alcanzó? ¿Cuál sería el propósito que Él te alcanzará? A ver, si Dios no invierte en fracasos, y si es un Dios de propósitos, y si es un Dios de diseños, y si es un Dios que planifica muchas cosas, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, o sea, hay planes eternos involucrados donde nosotros miremos. Si es así, la pregunta que te tienes que hacer tú, ¿y si Dios me salvó por gracia? ¿Para qué me salvó? ¿Cuál es la tarea que Él me dio a ejecutar? ¿Cuál es el propósito por el cual Él me llamó? ¿Para qué me alcanzó? Y el apóstol Pablo dice, debo alcanzar aquello para lo cual Dios me alcanzó a mí. A mí me queda muy claro eso, entonces cuando veo este verso que hay un proceso activo. Vine a Cristo, me salvó por gracia, no por obra, para caminar en obras buenas que Él preparó de antemano, porque soy un poema de Dios. Y el que empezó en mí la buena obra, el que empezó en mí a trabajar, a accionar, a ejecutar, a hacerse manifiesto en mi vida, va a perfeccionar eso hasta el día de Jesucristo. Diferente día de Jesucristo es diferente al día, ¿verdad?, de Jehová, ¿verdad? El día de Jesucristo, porque aquí no hay castigo, sino que hay un proceso de perfeccionamiento. Y yo lo entendería que para el día del arrebatamiento, algunos van a llegar a ese perfeccionamiento para ser novia. Y a lo mejor algunos se van a quedar. Y en el día, ¿verdad?, que venga el Señor en la mirada la pública, donde todo ojo le verá, quizás algunos van a terminar ese perfeccionamiento, pero a través del padecimiento. Ya le voy a compartir una palabra que le puse como título, un maestro llamado padecimiento. Ahí está en el horno también. Todavía no se la voy a compartir, pero ya le va a llegar. Ok, sigamos entonces. Si el Señor preparó obras de antemano para que camináramos en ellas, y si el Señor nos hizo salvos por gracia, y nos preparó buenas obras para que camináramos en ellas, como propósito, como proceso, como camino de perfeccionamiento de Él hacia nosotros, nosotros también debemos ejecutar. Entonces podría asentar un principio siguiente. El salvo debe tener obras, pero las obras no te llevan a ser salvo. ¿Quedó claro eso? El salvo tiene que tener obras, ergon, tiene que tener manifestaciones de obras, pero obras no te hacen salvo. Quiere decir que la evidencia de la salvación por gracia, por medio de la fe, ¿verdad?, tiene que ser también en obras que se vean. De hecho, un versículo dice, muéstrame tu fe por tus obras. Como que la fe habla entonces también de obras. Ahora, el examen de las obras, porque Dios quiere que las obras trasciendan, que se mantengan, que se sustenten en el tiempo. Y para eso tiene que haber un examen. Pongo el retroceso y le recuerdo a Apocalipsis 2, cuando leímos, ¿verdad?, que tus obras escatos, el mensaje introductorio a esa iglesia te habla aquel que tiene ojos de fuego. Fuego como prototipo de aquello que purifica. Fuego como aquello que está observando y examinando para poder limpiar. Entonces aquí me meto a este versículo. Primera de Corintios 3, verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Verso 14. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ponga atención.
Verso 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Aquí hay cosas que tenemos que comentar sin lugar a dudas, porque hay varias comiditas aquí. Siempre lo va a ver en la palabra, pero aquí hay que explicar varias cositas. El verso 9 empieza a hablar el apóstol Pablo, voy a leer de ahí, ¿verdad? Un poquitito más para abajo. Se presenta como colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Mire qué materiales va a ocupar para sobreedificar. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento, el verso 12, alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Ponga atención a ese punto. Nadie puede cambiar el fundamento que es Jesucristo. Yo quisiera entonces parafrasear esto para que quede claro y no quede sin que se entienda. Viniste a Cristo, Espíritu de Cristo. Recibiste el Espíritu Santo, Espíritu Santo. Te bautizaste, te bautizaste. Empezaste un proceso de discipulado, empezaste a equiparte. Te estás congregando, tienes parte de una familia. Y comenzaste a tener obras, porque es la obra evidencia de alguien que es salvo y que está trabajando. Acciones, trabajo, labor, hechos concretos. En otras palabras, yo podría decir, las obras de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles son las obras de los apóstoles. Entonces acá queda bien clarito que hay elementos con los cuales se puede sobreedificar y que esos elementos van a ser evaluados. Alguien preguntó un día de esto, no recuerdo en qué momento, que por qué era necesario ir al tribunal de Cristo. Usted sabe que el tribunal del Padre es el juicio del trono blanco. El tribunal del Hijo es el bema o el bima, como usted lo haya leído y de acuerdo a la escuela griega que usted haya tenido o la versión que usted haya leído. Pero el tribunal de Cristo es necesario. Ponga atención a esa palabra, es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que nosotros vayamos al tribunal de Cristo? ¿No soy yo salvo? ¿No es usted salvo? Entonces la gente confunde un sistema, ¿verdad?, de gracia con un sistema de gobierno. Es muy común ese error. Entonces dice, ¿por qué la hermana tiene que usar velo si el Señor me cubre? Sistema de gracia, sistema de gobierno. ¿Por qué tendría yo que ministrarme con alguien si yo orando Dios me escucha? Sistema de gracia, sistema de gobierno. ¿Por qué tendré que ir al tribunal si yo soy salvo? Gracia. ¿Pero por qué tiene que ir al tribunal? Porque tiene que dar cuenta de las cosas que hizo en el cuerpo. Ergones, obras, acciones. Lo que hizo, sea bueno o sea malo, aquel día se va a revelar. ¿Por qué? Por fuego. Me da la idea, hermanos amados, que mucha gente piensa, lo he repetido también, que no va a haber una evaluación de las cosas que hacen. Eso es un error. Dios es un Dios que pide cuentas. Para que le quede claro. A un ministro lo llaman y le van a pedir cuenta de lo que está haciendo. A usted le encargan un trabajo, le van a pedir cuenta del trabajo. Usted le dieron una familia, le van a pedir cuenta por esa familia. Le dieron hijos, va a tener cuenta por los hijos. Pusieron recursos en su mano, le van a pedir cuenta por esos recursos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Tenemos que dar cuenta. Todo acto tiene una consecuencia, toda acción tiene una repercusión. Entonces nosotros tenemos que estar bien claritos en esto. Entender que el fuego va a probar estas obras. Entonces, bien acá,
Juanito Pérez Cotapo. Y viene el arrebatamiento. Está vivo. Es viviente. Se está preparando, y va. Llega al tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Le dicen, vamos a examinar sus obras. Pasa el fuego. Y empiezan a evaluar por fuego las obras de Juan Pérez Cotapo, parece que le pedimos, ¿verdad? Le dijimos. Y empiezan a evaluar esas obras. Y de repente hay una obra que pasó el fuego. Hay otra que pasó el fuego. Hay otra que pasó el fuego. Y hay otra que viene y se desintegró. Y hay otra que viene y se desintegró. Y viene otra y se desintegró. Y viene otra y pasó el fuego. Entonces, el fuego prueba, examina la obra de cada uno. Entonces, ¿cuál vendría siendo el requerimiento necesario en cada obra para que sea aprobada y no sea reprobada? La motivación con que se hacen las cosas. Dios en cada obra examina la motivación que está involucrada. Por ejemplo, una buena obra sería dar al pobre. Es una buena obra, ¿verdad? Cornelio daba limosna, según Hechos capítulo 10. Y sus limosnas subieron a la presencia del Señor. Y cuando el Señor llama a Pedro, le dice, Cornelio, es un buen hombre, anda a su casa. Sus limosnas han subido a la presencia del Señor. Es decir, Cornelio tenía motivaciones correctas para poder dar a los necesitados. No quería, hermano, que lo subieran a Instagram, no quería que andar grabándose un videíto, dándole comida a un mendigo, no quería grabándose un videíto, ¿verdad? Publicando su piedad, porque eso es lo que hacen. Cada hombre publica su piedad, pero ¿quién de ellos dirá la verdad? Si nosotros necesitamos publicar las cosas que hacemos de misericordia, ¿no es verdad? Entonces, bueno, la motivación va a ser una faceta de evaluación para las cosas que hacemos. Entonces, la palabra aprobación es dóquimos. Y la palabra reprobación es adóquimos. La A negando, no aprobación. Adóquimos. ¿Para qué? Para que al recibir las aprobaciones se te entreguen los estéfanos, que son coronas. Si hay estéfanos, hay coronas o no hay coronas. Tienen que haber aprobaciones o tienen que haber reprobaciones. Y ahí usted entiende cuando viene aquí, siervo malo negligente, ha sido reprobado. No te vas a perder. Eso es lo que dice aquí. ¿Por qué? El verso 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Porque a lo mejor él pensaba que la había hecho de oro. No, yo hice esto, yo hice esto otro, yo hice esto otro. Yo prediqué acá, yo le di plata acá, yo invertí acá, yo hice esto, yo ayudé a levantar esto. Yo me acuerdo que fui a hacer obras de misericordia allá a Tucumán, Argentina, y me fui para Indonesia e hice todas estas cosas. Y de repente llegó ese día y pasó por el fuego y ¡pum! Sufrió pérdida. Nada de eso quedó. Pero no se va a perder porque es salvo. Pero sufrió pérdida. Sus obras no pasaron el fuego. No pasaron el examen. Porque no había motivaciones correctas. Yo miro acá también madera, heno, hojarasca, se quema. Material liviano. Obras livianas que no tienen un sustento ni un peso. Pero si usted se fija en los materiales que pasan en la prueba del fuego, oro, plata, piedras preciosas. Obras en oro. Obras que nacen de la santidad, que nacen de la pureza, que nacen de la nobleza, que nacen de la consagración, que nacen de la profunda comunión con Dios, de un hombre que busca agradar a Dios y busca la santidad de Dios. Entonces el oro representa santidad. Plata. Plata en la Biblia significa ser redimido, la redención, la obra de Cristo. Gente que tiene obras basado en la misericordia y la gracia que Dios ha tenido con él. Bondad, comparte la palabra con el perdido, con el necesitado. Yo se lo voy a mostrar. Pero obras que tienen que ver con la obra de misericordia redentora de Cristo. Obras, piedras preciosas, obras,
que tienen que ver con la guía de la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te mueve, el Espíritu Santo te guía. Los seres vivientes se movían conforme el Espíritu les guiaba, les guiaba. Simeón fue llevado al templo guiado por el Espíritu de Dios. Y le dijeron a Pablo, no vayas, guiado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo habló y le dijo, no entren ahí, no hay, guiados por el Espíritu de Dios. Piedras preciosas representan dones. La habilitación de los dones en el ejercicio de las obras, de la edificación, de las acciones, los dones involucrados. El trabajo del Espíritu Santo involucrado, guiándote a hacer la mejor tarea y el mejor trabajo. Qué interesante entonces es esto. Hermano, es necesario que todos nosotros participemos del tribunal de Cristo. Vamos a tener que dar cuenta de las obras que vamos a hacer en el cuerpo, sean buenas, sean malas, que hicimos o dejamos de hacer. Ahora, cada prueba es para que nosotros vayamos siendo perfeccionados. Pero nuestras obras tienen que ser sometidas a examen, a prueba. Gálatas 6, verso 4, así también lo dice. Y dice, así que cada uno someta a prueba su obra. Someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Ahora el apóstol Pablo está hablando acá a los de Galacia, ¿verdad? Y está entregando, diciéndoles aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Si alguno, hermano, fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 1. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Se da cuenta? El que se cree ser algo, no siendo nada, se engaña. Es lo que le estábamos hablando acerca de que usted fue a hacer obras a Mozambique. Usted se encargó de ir dándole plata a cuánta persona pillaba en la calle. ¿Pero con qué fin? ¿Cuál era la motivación? ¿Por qué querías hacerlo? ¿Nace de la santidad? ¿Nace de la obra de Cristo? ¿Nace de la guía del Espíritu Santo? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Ahora, muy importante entonces evaluar que la prueba tiene que ser sometida. Así como la obra tiene que ser sometida a prueba. Mire, creciendo en la obra. Estamos hablando del peligro escatos, que ese peligro es que tus obras escatos, en vez de que sean mayores, sean menores. Primera de Corintios 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en el ergón del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo dice acá? ¿Creciendo solo en un momento? ¿Creciendo solamente cuando nos congregamos? ¿Creciendo solamente cuando estoy haciendo un servicio en el templo? ¿O creciendo en el Señor? En la obra del Señor. Siempre. Diga conmigo, siempre. Siempre es siempre. Nunca termina. Entonces la obra, el ergon de Dios, el ergón del Señor es siempre. Trabajando en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Porque siempre ese ergón no va a ser en vano. Ese trabajo no va a ser en vano. Va a tener pago, va a tener recompensa. Entonces yo quisiera, hermanos amados, en este día referir esta pregunta. ¿Cómo están tus obras? ¿Cómo están tus trabajos, tus labores basadas de la santidad, basadas de la obra de Cristo, basadas por la guía del Espíritu Santo? Tomemos ejemplos, ¿verdad?
que bajen un poquitito esto en el concreto. Le di uno de Cornelio. El que da al pobre a Dios presta, y el bien que hizo Dios se lo devolverá. Buenas obras. ¿Por qué? Porque lo está haciendo alguien que no le puede devolver. Pero está entendiendo que lo está haciendo hacia el Señor. No por causa de la recompensa. Pero Dios no es deudor de nadie. Dios nunca va a dejar que una obra que nace de una correcta motivación sea en vano, no tenga un pago, no tenga una recompensa. Sobre todo si uno lo hace con aquel que está en necesidad y hace misericordia con aquel. Por ejemplo, la mujer del frasco de alabastro. Dice la Biblia que ella hizo una buena obra. Preparó el cuerpo para la hora de su sepulcro. Lo ungió con aceite, con nardo puro. Y fue una obra que trascendió. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy se habla de ella. Jesús dijo, y se hablará de esta mujer hasta mucho tiempo. Fue una obra que trascendió. ¿Se fija? ¿Se acuerda de esta mujer que era, cómo se llamaba esta mujer que era Gacela? Creo, Dorcas, Tabita. Ella es una mujer que hacía buenas obras. Trabajaba haciendo túnicas. Es decir, se preocupaba de cubrir al desnudo. ¿Y no dice en Isaías 58 que el verdadero ayuno es cubrir al desnudo? ¿O dar pan al hambriento, como el ejemplo primero que le estoy dando de Cornelio, de daba limosna? Entonces, se da cuenta que hay acciones que son concretas. Porque mire que hay hermanos que tienen puras ideas, pero nunca concretan. Hay que concretar. Si usted va a decir, no, yo te voy a ayudar, ayude. Si usted dice, no, voy a estar contigo, voy a estar. Es como cuando el hermano le dice a usted, pastor, cuente conmigo. Y cuando se necesita el hermano nunca está. No hay acciones concretas, no hay trabajo concreto. Entonces aquí, esta mujer, Tabita, Dorca, que la refiere el libro de los Hechos, trabajaba haciendo túnicas. Trabajaba cubriendo al desnudo. Es decir, que habían obras, que esta mujer tenía buenas obras. Y era muy amada. A tal punto que cuando falleció, la iglesia, hermanos amados, se dolió mucho. Y cuando vino el apóstol y pudo orar por ella y fue resucitada, ¡wow! Hermanos amados, estaban muy contentos. Yo me recuerdo que estudiando ese párrafo, la pusieron en el aposento. La pusieron en la cámara divina donde Dios resucita. ¿A quién resucita? A los que tienen buenas capacidades, buenas obras, que han sido, ¿verdad?, de buena bondad, de buen trabajo, guiadas por Dios, que nacieron de la santidad, que nacieron de la obra de Cristo, que nacieron, ¿verdad?, de la guía del Espíritu Santo. Hoy yo considero que es muy importante lo que estamos hablando hoy, sobre todo en el tiempo final. En este tiempo final, tus obras no pueden disminuir, tienen que ser mayores. Ya hay un trabajo que se hace en la iglesia, pero estoy hablando de obras concretas, obras concretas. Tenemos que aprender a hacer misericordia. Enséñanos a hacer misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor dice, aprended de mí, enséñame a ser un hombre justo y un hombre, ¿verdad?, misericordioso. Aprende a hacer misericordia, aprende a hacer justicia, aprende a hacer las cosas concretas. Hay unos párrafos bíblicos que yo no puse, pero la Biblia dice que el que tiene malas obras no viene a la luz porque la luz expone las malas obras. Entonces hay malas obras que son de motivaciones incorrectas. Queremos, ¿verdad?, tener la oportunidad. Yo le digo a los hermanos, cuando usted le den la oportunidad para hablar, para tocar algún instrumento, para cantar, para compartir un devocional, predicar, sea usted. No se meta en un papel, no se meta en un rol, porque estamos viendo sus motivaciones. Yo miro a los jovencitos de repente, cuando los escucho en su devocional y los miro y digo, ¡ay, qué lindo es él! No empieza a cambiarme la voz, no empieza a cambiarme la postura, no empieza a poner ahí una performance. No, es él. Si usted me escucha a mí, va a ver cómo yo le hablo, ¿verdad? Siempre. Imagínense que yo, hermano amado, vengo aquí a predicarte la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Y vengo aquí a cambiarle mi Dios, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de eso? ¿Cuál es la motivación de eso? Me estoy metiendo en un papel. Quiero parecer algo que no soy. Cada cosa que nosotros vamos a hacer va a ser examinada, va a ser evaluada. Nuestras obras van a ser evaluadas. Yo siempre pienso que cuando hay una motivación correcta, hay una ayuda divina involucrada. Oiga bien, cada acción correcta
llama a una ayuda divina oportuna. Siempre que hay una acción correcta, una obra correcta, una buena obra, va a llamar una ayuda divina involucrada. Yo lo digo por experiencia. Cuando levantamos casa para el Señor, ¿para qué hicimos esa buena obra? Para honrar a Dios. Y como era para honrar a Dios y para tener una casa para los santos, Dios mandó su ayuda divina. Cuando queríamos tomar al lado, terreno aledaño, ¿para qué lo tomamos? Para nos orgullecer nosotros, ¡ay, que venga un templo bien grande, que la gente vea que los cristianos sí pueden con desafío y que vean que la iglesia es una iglesia pudiente, que es una iglesia que viene mucha gente y queremos mostrar! No, hermanos amados, ¿sabe cuál es la motivación de mi corazón? Yo veía que los niños de danza sudaban y se estaban cambiando en el baño. Las niñas de danza danzan, se cambiaban en el baño. Los niños en el segundo de piso no podían gritar, no podían saltar, querían cantar, no podían, apretados. Entonces le decía al Señor, salía las hermanas de cafetería que me ayudaban ahí afuera, vendiendo con un ¿cómo le llamamos? Un toldito, de repente ahí, bien limpio, bien higiénico, ¿verdad? Pero en ese tiempo estaban en la parte de tierra con un toldo ahí tapado y vendiendo a la hermana. Y yo dije, no, Señor, yo quiero ese lugar. Yo quiero un lugar donde los hermanos puedan ir a comer y se sientan también dignificados. Yo quiero un lugar donde estos niños vayan a danzar y se sientan cómodos, donde se puedan duchar y se puedan cambiar ropa bien. Quiero un lugar donde los niños puedan estar cómodos y puedan recibir su clase. Y quiero un lugar donde a mis hermanos no les quiebren los vidrios, les roben las cosas del vehículo, sino que vengan al culto y estén tranquilos. Y nos dio más estacionamiento y Dios concedió. Cuando hay una obra buena, la ayuda divina está involucrada. Dios siempre va a mandar su ayuda. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes que crecer? Siempre, siempre, siempre. Toda obra buena, todo escato obra tiene que crecer, tiene que ser mayor que las primeras. Si cuando comenzaste tu camino en el Evangelio hacías cosas, en el escato tiempo tienes que hacer más. Si trabajabas cuando recibiste a Cristo algo, en el escato tiempo tienes que trabajar más. Es un peligro que tus obras sean menores. El Señor le alabó a esta iglesia y le dijo, me doy cuenta que tus obras escatos son más que las primeras. Te felicito por eso. Pero si es al revés, ese es el peligro. Gente que hacía mucho en un tiempo y después dejó de hacer. Gente que estaba bien comprometida y después dejó de hacer. Aquí el hermano Marcos, en la transmisión que teníamos recién, hablaba acerca de esto. Retomar cosas que dejamos de hacer. ¿Cuánta gente dejó de hacer? Yo me acuerdo, hermanos, que siempre iban a ayudar, iban a ejecutar trabajo, iban a pintar, y en un momento dejaron de hacerlo. ¿Por qué? Obras para hermosear la casa del Señor. Hermanos que quieren servir. Hay hartos en la iglesia y yo alabo a Dios por eso, porque hay lindos hermanos con lindos corazones que Dios siempre los manda, hermanos amados, para sacar adelante. Yo me acuerdo de un hermano. Ese hermano a lo mejor está viendo esta transmisión o no la está viendo. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Entonces yo dije, Señor, y ahora que tenemos este lugar hay que arreglarlo. ¿Y cómo lo vamos a arreglar? Y en la iglesia donde estamos nosotros no había muchos hermanos que fueran maestros. Entonces, Señor, necesito que llegue gente que trabaje en esta área de carpintería, pintura, que se meta la camiseta en esto. Y me recuerdo que en ese tiempo llegó un hermanito, Juanito. Y Juanito llega un día y estábamos hablando, yo no tenía idea que él que trabajaba. Entonces me acuerdo que nos saludamos y yo le dije, Juanito, ¿y en qué te dedicas tú? Me dedico a la construcción, me dijo, pastor, sé hacer rejas, sé hacer pintura, sé hacer estucos. Y yo lo escuchaba y decía, wow, ¿será Juanito que Dios te mandó para esto? Tengo que tener un trabajo, pastor. Pero mire, si Dios quiere que yo esté aquí, no voy a tener trabajo. Y no me va a dar trabajo hasta que yo termine de ayudar acá. Yo le dije, Juanito, Dios no te va a dar trabajo hasta que termine de hacer esto. Pastor, mire, que sea lo que Dios quiera. Y un día me llama y dice, pastor, no tengo trabajo. Así que voy a trabajar a la obra. Y no tuvo trabajo secular hasta que terminó el trabajo en la casa del Señor. Terminó el trabajo en la casa del Señor y le partió el trabajo secular.
Yo recuerdo esas experiencias, hermanos, se les quiero trasladar. Yo crecí con eso. Yo crecí con gente que tenía tanto amor a la obra que no andaba cobrando por hacer cosas en la iglesia. Crecí en una época donde la hermana iba a atender, a vender, a hacer misericordia. A mí me mandaban a visitar, no me daban ni para la micro. No estoy diciendo que yo voy a hacer eso, ¿verdad? Yo siempre trato de colaborar en lo que puedo, pregunto por lo menos. Pero yo recuerdo aquello. Yo fui a hacer el aseo al templo 6 años, gratis, para el hombre. No iba a querer que la iglesia me anduviera pagando a mí por ir a hacer aseo al templo, que era una bendición para mí. Todas esas buenas obras, todas esas acciones que tenían correctas motivaciones, en el tiempo escatos, tienen que crecer. Ahora estoy en otra tarea, estoy en otra función, pero olvídese, si tenemos que ir a trabajar allá, testimonio tengo, soy el primero en ponerme el overol. Me pongo zapatillas, me pongo buzo, me pongo polera, sacamos ramas, apaleamos, tiramos gravilla, pintamos, arreglamos cables, le entramos a todo, hermano. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Y eso quiere decir que las obras tienen que tener fruto. Colosenses 1, verso 10, para que andéis como es digno del Señor, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Otra versión que leí, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire qué interesante es poder ver que las obras tienen que tener fruto. ¿Cuál es el fruto que nacen de esas obras? Yo miraría de esta forma. Entraron 10 niños y ahora hay 30, 40, 60, 100 niños. Y uno dice, wow, en esa obra hubo un fruto. Yo recuerdo que cuando construimos el templo lo iban a hacer hasta la mitad de las puertas. Entonces yo le digo al hermano, ¿y por qué está este hoyo acá? Es que hasta ahí, me dice pastor, es el templo. Y yo le digo, ¿este es el templo? Sí, me dice pastor, pero es grande comparado con lo que teníamos allá en el Paradero 24. Y yo le dije, sí, hermano, pero este templo es chico. ¿Por qué? Porque aquí va a llenarse de gente. Es que así está el plano, pastor. No, yo prefiero que llenemos este hoyo y tiremos el templo hasta el fondo y ganemos todo ese espacio. Después lo arreglará los papeles, los planos. ¿Por qué? Porque aquí va a llegar mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Como levantar casa para el Señor fue una buena obra, basada en una buena motivación, que era para honrar a Dios y para atender a los santos, Dios mandó fruto, trajo gente. Y ahora se nos hizo chico. Entonces ahora, ¿cuál es mi preocupación? Señor, necesitamos un lugar más grande. Los otros días me preguntaban, pastor, ¿usted cree que vamos a estar acá? No lo sé. No sé si vamos a terminar ahí, no sé si vamos a comprar el terreno definitivamente al lado, pero si lo compramos hay que construir. Hay que hacer estacionamientos, hay que ensanchar el templo, hay que ensanchar el altar. Y mire que yo me ponía a pensar cuando llegamos al Paradero 24, teníamos un espacio bien chiquitito, los hermanos estaban ahí tocando encima. Y teníamos, ¿verdad?, un baterista, un bajista, 2 voces, creo que había un tecladista acá, y teníamos una mesita chiquitita de sonido en el rincón. Y así le entramos. Y ahí estaban los hermanos metiendo boche, metiendo boche, alabando a Dios, ahí metiendo. Y cuando nos cambiamos para acá, nosotros dijimos, mire hermanos, aquí hay un altar. Y dijeron, oh pastor, qué grande este altar, aquí estamos de sobra. ¿Sabes lo que me dicen ahora? Pastor, está chico el altar, pastor, se lo hizo chico. Hay muchos instrumentos. Hay muchos hermanos de la alabanza. ¿Dónde metimos aquí? Mira, hay una hermana que está estudiando trombón. Hay hermanos trompeta, saxofonista, saxo alto, saxo tenor, flautas traversas, violines, hermanos piano, guitarristas. Los que se están preparando, los renuevos. Y le hizo chico el espacio. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que Dios nos ensanche el sitio en nuestra tienda. Iglesia, oremos para que Dios tome, ¿verdad?, todas las facultades que Él tiene para que nos mande esa ayuda divina y para que luego podamos, ¿verdad?, tener aún un lugar más amplio. ¿Para qué? Para la casa del Señor, para el pueblo, para sus santos, para su rebaño. No, hermano, para elevar el nombre de nadie. Lo que menos queremos es eso, sino el nombre del Señor sea glorificado. El fruto de las obras. Siempre y cuando hay obras, tiene que haber fruto. Tiene que haber fruto. Hermanos, tiene que haber fruto en su trabajo. Te pasaron 10, trae 20. Te pasaron 30, trae 60. Te pasaron a administrar 10.000, trae 20.
administra, que el fruto se muestre, que el fruto se manifieste. No tengas miedo a dar cuenta, porque el trabajo se tiene que evaluar, las obras se tienen que evaluar. Amén. Un trabajo necesario. Segunda de Timoteo 4, versículo 5, y aquí le voy a compartir esto porque este trabajo es muy necesario. Segunda de Timoteo 4, verso 5, pero tú sé sobrio, palabra del apóstol Pablo a Timoteo, en todo, soporta las aflicciones. Pero mire lo que dice, haz ergon de evangelista, cumple tu ministerio. ¡Wow! De ti recuerdo que tus obras primeras ahora son mayores. Tus obras postreras ahora son mayores que las primeras. El peligro es Catos, que antes evangelizabas a quien se te cruzaba por delante. Y ahora no le hablas a nadie. Hermanitos de la escuela pentecostal, esta palabra es para ustedes. Usted que salía a la prédica en la mañana, usted que salía a la prédica en la tarde, usted que iba a la prédica el día de semana, usted que iba a la prédica el domingo, usted que estaba a las 4 de la tarde ahí en pleno sol en la plaza. Usted, hermanos amados, que iba a los cultos de semana y antes iba a la predicación y después iba al culto. Y hoy día no le predica a nadie. Y hoy día hay que rogarle para que vaya a evangelizar. Hermanos, vamos a hacer evangelismo. Y solamente va el equipo de evangelismo y los demás se lo olvidó. Sus obras escatos, en vez de crecer, fueron menores. Es que el tiempo, pastor. Es que la familia, pastor. Es que el trabajo, pastor. Mire, puede usted decir lo que quiera, pero como aquel que tiene los ojos con llamas de fuego examina, evalúa, también está mirando tus tiempos. También está mirando tus prioridades. Y también está mirando tu motivación. A veces, hermano amado, uno le predica. Yo le predico a quien se me cruce. A veces estoy en el supermercado, mi esposa se ríe porque yo me pongo a hablar con alguien y le digo, lo invito, le hablo. Voy a la farmacia y le hablo al que está ahí. Le hablo a los empaques. Le hablo, bueno, a cualquier persona que se me cruce y de repente tengo la oportunidad, le aprovecho a hablar del Señor. Pero cuánto más aquellos que tienen esta carga espiritual por la evangelización, porque la gran comisión es para todos, y en este tiempo hay tanta gente que tiene que oír el mensaje. Hay tanta gente que tiene que oír el mensaje. En este tiempo, las redes, ocuparlas para evangelizar, ocuparlas para un versículo de esperanza. Dentro de poco vamos a empezar a tener cápsulas, le dije a mi hermano, cápsulas evangelísticas, para poder compartir, para poder enviar. Y que esa cápsula usted la copie y la envíe. Y le envíe a su pariente que no conoce al Señor. Y le envíe a su amigo que no conoce al Señor. Y le envíe a su tío que no conoce al Señor. Voy a tomar un poquitito de agüita, hermano. Permiso. Y le envía a quien no conoce al Señor. Porque puede venir a Cristo. Porque puede aceptar al Señor. Y que ese llama, hermanos amados, ese trabajo evangelístico en el tiempo final crezca. Estamos en el Evangelio de la Gracia, donde Dios puede atraer arrepentimiento, donde arrepentimiento a la gente para que se vuelva al Señor, para que se vuelva a Cristo, para que el Señor perdone sus pecados, para que sean convencidos de pecado, para que el Espíritu Santo los convence, pero para eso tienen que predicar. Romanos 10 dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo oirán si nadie los envía? Y el Señor te está enviando. Id y predicad, haced discípulos. Haced discípulos, ¿qué implica esto? Ganarlos, que se arrepientan, que se bauticen y entren en un proceso de formación espiritual. Entonces yo creo que es muy importante tener la obra evangelística. Toda iglesia tiene que tener trabajo evangelístico. Entonces la pregunta sería, ¿cuánta evangelización se hizo antes? ¿Y cuánta evangelización se hizo ahora? ¿Cuánto fue tu trabajo evangelístico cuando eras joven? ¿Y cuánto es tu trabajo evangelístico ahora? ¿Cuánta gente ganaste cuando eras, hermanos amados, antes, más joven, hace años?
¿Y cuánta gente has ganado ahora? Pregúntate, ¿cuántas fueron las personas que le llevaste la palabra y alcanzaron salvación en el último año? ¿Cuántas personas invitaste a la iglesia en el último periodo? ¿Cuántas personas alcanzaste con el evangelio? ¿A cuántas ovejitas nuevas diste a luz? Porque las ovejitas tienen que dar a luz ovejas. Entonces ahí hácete ese examen. Tus obras, tus obras evangelísticas. Haz obras de evangelista. Haz obras de evangelista. Comparte las buenas noticias. Comparte el mensaje de salvación. Comparte la palabra con el hambriento. Lleva la palabra. Hay hermanos nuestros que tienen hijos que no conocen al Señor. Esposos que no conocen al Señor. Esposas que no conocen a Dios. Niños jóvenes que no conocen al Señor. Los niños cristianos que le comparten la palabra. Y mire, hermanos, si a veces hay que evangelizar, hasta los evangelizados. ¿Cuántos jovencitos no andan descarriados ahora? Andan ahí, hermano amado, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, no sé dónde andan. Desentendidos de la vida de Dios. Hay que volver a evangelizarlos. Evangelizar a los evangelizados. Meterlos nuevamente al camino del evangelio. Haz obras de evangelista. Mire qué tremendo es eso. Ahora mire este versículo. Una obra que tiene pago. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Porque Dios no es injusto. Mire qué bueno es Dios, hermano, que yo me pongo a pensar y digo, Señor, bendito Dios. No tendría ninguna responsabilidad si dio su hijo. ¿Qué mano tendría que andar recompensando? Nos dio a su hijo. Qué regalo más grande, ¿no es así? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Esa palabra que ocupa ahí es ergon. No es injusto para olvidar vuestro ergon y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Estás sirviendo en la casa del Señor, Dios te lo va a pagar. Sirves a los santos, Dios te va a pagar. Sirves en la casa de Dios, Dios te va a pagar. Si es un servicio bueno, si son obras buenas, si hay motivaciones correctas, Dios te va a pagar. Imagínense, hermano, que la niña de danza, en vez de estar danzándole a Dios, estés poniendo caritas, cerrando el ojo, poniéndose para la foto. ¿Y cuál sería la motivación de andar danzando? O el hermano de la alabanza, en vez de estar tocando un instrumento, alabando a Dios, poniéndose así para la foto, la postura. Por eso que de repente digo, las motivaciones son incorrectas. He visto niños que andan así con gorro. Yo le decía a mi esposa, mire, este es mi pensamiento. Es mi pensamiento. Si la sociedad nos enseña a nosotros educación y buenas normas, no es una norma, por ejemplo, que tú no puedes entrar bajo techo con un gorro, o sentarte a la mesa con un gorro, o en una casa, en una reunión con gorro. Entonces yo digo, le decía a mi esposa, ¿por qué estos niños en los videos que están alabando a Dios con gorro, de repente con boinas, con guantes? No estamos hablando que estén cantando, ¿verdad?, en Alaska, ¿no? Con guantes así como de cuero, sin dedo, en la guitarra, con una ropa que le llega hasta los tobillos. ¿Necesitarán túnica? No lo sé. Entonces digo yo, ¿cuál es la motivación que está involucrada en eso? ¿Queremos alabar a Dios? ¿O queremos, como un joven dijo, ranquearnos? Me dijo ayer un retiro de jóvenes, me dijo, pastor, se están ranqueando. ¿Qué quieren? De repente están alabando a Dios con un gorro que ni siquiera les cubre la cabeza, sino como una kipá moderna, hermano, con un gorrito aquí chiquitito, y ni se luce. No hay ni sol. Y mire, hermano, de repente hasta con lente oscuro, bajo techo, oscuro. Entonces, ¿cuál es la motivación que está involucrada? No sé, hermano. Yo creo que Dios va a examinar las motivaciones de las cosas que se hacen. Tiene que haber un examen de una buena obra. Buenas obras tienen que tener buenas motivaciones. Y cuando hay buenas motivaciones, la ayuda divina siempre va a estar involucrada en esa obra. De repente alguien dice, yo quiero que Dios me dé para poder compartir. La Biblia dice que cada cual dé conforme haya prosperado.
Dios te ha prosperado harto. Que el Señor ponga también en tu corazón hacer misericordia. Porque una hermana me decía una vez, me dijeron, pastor, que mi único don era dar. Y yo me sentí tan mal, porque dije, ¿cómo no voy a servir para nada más? Me dijo a mí. Y yo le dije, no sabes lo que dices. Porque el don de dar es el don que proviene del amor y de Dios. Porque Dios amó, Él dio. Entonces, el dar es una faceta del amor de Dios. Y aquel que está dispuesto a desprenderse de lo que Dios le da. David amaba tanto en la casa de Dios que de su tesoro particular Él dio. Entonces, mire qué importante es dar, compartir. Pero todo lo que tú des, todo lo que tú realices, todas tus obras, todas van a ser evaluadas por fuego. Pero tienen que estar. No pueden disminuir, tienen que crecer. Y yo, hermanos amados, termino con este versículo para esta temática, los peligros de las obras pequeñas, que en vez que crezcan, disminuyan. Si están bajando, trabaja en ellas para que crezcan. Santiago 1:4, la obra con paciencia. Mas tenga la paciencia su ergón completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y cuando yo vi este versículo, lo consideré interesante, porque curiosamente la palabra que ocupa acá, paciencia, es la palabra hupomoné. Y cuando uno ve la palabra hupomoné, es la palabra griega de resistencia, de mantenerse en tiempos difíciles, de sobreponerse a las tormentas. Ese es el hupomone, la paciencia aguerrida, la fuerza de sobreponerse. En el mundo, ¿sabe cómo le llaman? Resiliencia, la capacidad de volver a levantarse. Pero la iglesia, en la Biblia, hupomoné, la capacidad para levantarse en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de las tormentas, en medio de la aflicción, y mantenerse en pie. Y dice que este hupomoné tenga su ergón completo. Quiere decir que estas personas que tienen esta paciencia para soportar la adversidad, la prueba, la dificultad, tengan su ergón completo. No lo desentiendan por estar en la prueba, por estar en la adversidad, por estar en la aflicción, por estar en la angustia. No dejes de tener tu ergón completo. No dejes de hacer las obras que debes de hacer. Hermanos amados, de más está decir, hay muchas cosas que tenemos que hacer en este tiempo. Estamos ayudando a hermanos que en temas médicos, estamos ayudando a hermanos en temas económicos, estamos ayudando a hermanos en temas de comida, estamos ayudando en temas de espirituales, estamos ayudando. Hay muchos temas por los cuales ayudar en este tiempo. Y yo quisiera que tú te recuerdes que un peligro escatos es que las obras, en vez que crezcan, bajen. Entonces, repasa lo que estudiamos hoy, lo que el Señor te ha ministrado, porque este es un peligro escatos. Recuerda lo que hacías antes. Lo haces ahora. Recuerda aquello que le ponías acción, esfuerzo, trabajo, dedicación. Lo haces ahora. Entonces, usted puede sumar muchas cosas ahí. Puntualidad, misericordia, servicio en el templo, servicio a los santos, en el trabajo, misericordia, evangelización. Ahí le dejo esa espiga para que usted la siga estudiando. Usted ponga la palabra ahí que repasamos, ergon, y anótela y búsquela. Y que ahí el Señor siga enriqueciéndote más en esa palabra. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esta palabra que ha sido exhortada, entregada a nuestros corazones. Sé tú sembrándola, permite abrazarla, entenderla, comprenderla y que no falte, Señor, en nosotros estas obras, Señor, en el tiempo final, en este tiempo escatos, último. Señor, rogamos para que tengamos buenas obras y que no disminuyan, sino que crezcan, Señor, que sean mayores que las primeras, para que si también tengamos alabanza tuya en aquel día,
donde vamos a ir a este tribunal y donde el fuego va a probar para que seamos salvos, pero tengamos recompensas, tengamos aprobaciones, Señor. Y no nos miremos que somos salvos, pero avergonzados porque no tuvimos ninguna obra aprobada por ti, Señor. Ayúdanos a trabajar en esto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.